Presidenta, buenas tardes, compañeros, compañeras. Lo primero que tengo que decir sobre los acontecimientos de esta tarde y la renuncia que realizó la ahora ex canciller doña Epsi Campbell en este plenario, es que por lo menos como costarricense, como ciudadano y como diputado, celebro que esa renuncia se haya producido aquí, en este plenario legislativo. No quiero decir que eso vaya a ser la norma para los efectos de las renuncias de otros funcionarios de ese nivel que se produzcan en el futuro, pero lo digo que lo celebro porque establece una señal en cuanto a la relación entre los poderes del Estado y también señala la importancia que tiene el Parlamento para los efectos de la rendición de cuentas o de los acontecimientos que se suceden en otros órganos y en este caso del Poder Ejecutivo. Y a mí me alegra que doña Epsi haya venido a este plenario a decirnos que se va. Lo que digamos no nos quedó claro es por qué se va. Si lo notaron, doña Epsi no dijo por qué se iba. Ella no explica en ningún momento las razones de su renuncia. Vino a hacer una defensa de los nombramientos, de dos nombramientos que realizó, que ahora sabemos que los hizo en conjunto con el señor presidente de la República, y nos cuenta de su pasado, de sus funciones, y luego nos cuenta que se va. Pero doña Epsi no le dijo a este Parlamento las razones por las cuales se iba. Y a mí, francamente, me hubiera gustado que lo hubiera hecho. Me hubiera gustado que nos dijera el razonamiento que la lleva a presentarle su renuncia al presidente Carlos Alvarado. Creo también, a partir, digamos, del discurso de doña Epsi, que hay implícita una preocupación importante con respecto a los elementos que conformaron ese nombramiento o esos nombramientos que ahora todos tenemos claro que fueron nombramientos ilegales. Y una cosa es que el nombramiento sea ilegal desde una perspectiva del derecho administrativo y otra cosa es que sea un nombramiento ilegal a la luz del derecho penal. Y lo que vino a decir doña Epsi, probablemente bien aconsejada por sus abogados, es que en los nombramientos ni en ella ni en el presidente de la República me dio dolo, porque eso es lo que hace la diferencia entre un nombramiento que es ilegal solo para los efectos del derecho administrativo, pero no es típico o no es una conducta típica que conduzca al delito de nombramientos ilegales. Porque cuando hay un nombramiento ilegal, a la luz del derecho penal, es un delito en el tanto y en el cuanto se haya producido con dolo. Es decir, a sabiendas de que era ilegal y con el propósito de nombrar a la persona aunque lo fuera. Y doña Epsi corre a decirnos que no hubo dolo. Y yo le creo. Estoy seguro que hubo manifestaciones por parte de abogados de la Cancillería. Seguramente habrán revisado los abogados de Casa Presidencial los documentos antes de que los firmara el presidente de la República, le habrán dado su visto bueno, habrán hecho interpretaciones jurídicas con respecto a si se aplicaba o no, o por qué se aplicaba el Estatuto del Servicio Civil y no el Estatuto del Servicio Exterior. Y bueno, eso se hace. Digo, qué bueno que se expone una situación como estas. Eso es lo normal en los nombramientos que se hacen en los ministerios y en las cancillerías y en la Casa Presidencial. Aplica para los nombramientos
aplica también para los decretos ejecutivos. Las y los presidentes, las y los ministros firman normalmente cuando ha sido revisado un documento por parte de sus departamentos legales o por parte de funcionarios técnicos que le dan el aval y lo firman. Eso es lo que hace la diferencia y lo que los salva de ser condenados en sede penal, a pesar de que en este país no siempre se aprecia así. Hay acusaciones que se han realizado en el pasado por parte de políticos irresponsables para tratar de aducir dolo y meter a la cárcel a sus adversarios políticos. Esa es una de las lecciones más importantes que podemos entresacar de lo sucedido ahora. El error es consustancial a la vida del funcionario público. El error es consustancial a la vida del funcionario administrativo y el error es consustancial a la vida de las y de los políticos. El tamaño de su error y la forma en que abordan su error hace la diferencia en relación con sus consecuencias. Doña Epsi hoy no nos contó por qué se fue. Yo tengo mi teoría con respecto a las razones que la obligaron a irse finalmente. Y a mí me parece que su principal problema, como ha sido el problema de tantas políticas y políticos y de distintos partidos políticos en este país, es de coherencia. Es un tema de coherencia. Es el tema de que cuando sos oposición, todo lo de los gobiernos te parece malo, impuro y corrupto. Y cuando estás en el gobierno, son errores administrativos, son zafis, son actos hechos de mala fe, digo de buena fe, y finalmente son errores que los demás deberían de perdonarme, pero que yo cuando estaba en la oposición no perdonaba nada. Y creo que ese ha sido fundamentalmente el hilo conductor de la final renuncia de la ex canciller doña Epsi Campbell Barr, que además tiene el privilegio, tiene la condición excepcional de continuar su carrera como funcionaria pública y como política, porque continúa siendo vicepresidenta de la República. Muchos otros no tuvieron ese chance. Muchos otros al primer error, teniendo una posición violenta, se tuvieron que ir para la casa para nunca más volver, viendo truncadas sus carreras y muchas veces injustamente siendo juzgados por otros, especialmente por la opinión pública. Doña Epsi nos llama a la reflexión y nos pide volver a los debates de fondo. ¡Qué bueno, doña Epsi! Esa no fue la norma con el Partido Acción Ciudadana en el pasado. En este Parlamento olvidaron los debates de fondo para hablar de la corruptela de la galleta, para hablar de los nombramientos que hoy hacen que termine de explotar esa renuncia que ha venido forjándose en el imaginario costarricense ya desde hace algunos días. Y creo yo también que todos los partidos políticos tenemos la obligación de crecer y de madurar para no cometer los errores del pasado. Nuestra actitud prepotente, nuestra actitud con respecto a los errores que cometemos nos puede llevar directo a una solución difícil, a una solución que no queríamos que se diera. Yo espero que doña Epsi, que todavía tiene ese privilegio de continuar en su carrera pública como funcionaria pública, pueda aprovechar su talento y ahora también su experiencia para construir más que para criticar. Muchas gracias, señora presidenta.